Vamos a comenzar entonces con la clasificación del sistema nervioso central. Es muy importante esta clase porque esta clase nos va a permitir abordar un conjunto de conceptos fundamentales para entender en todo lo que viene después. Toda la terminología que vamos a utilizar durante todo el curso de neuroanatomía se basa en el paquete de conceptos que estudiemos ahora. Bien, por lo tanto, esta es una clase que si bien es cortita, es una clase para repasarla muchas veces, ¿saben? Esta terminología la tienen que manejar muy bien. Ok, vamos a comenzar. Bueno, el sistema nervioso central se puede clasificar, es decir, se puede dividir o se puede entender de dos maneras. A través de una clasificación funcional, y a través de una clasificación netamente anatómica. Si bien es cierto que estamos en la materia anatomía, ¿no? Anatómica. Entonces, si bien es cierto que estamos en una materia que se llama anatomía y por lo tanto la clasificación anatómica debería ser la clasificación primordial, ¿sí? Vamos a tener todo el curso para clasificar anatómicamente al sistema nervioso central, para clasificarlo, para estudiarlo, para seccionarlo, ¿de acuerdo? Ahora vamos a estudiar un poquito la clasificación funcional, eso es lo que más me interesa. Pero no sin antes decir que anatómicamente el sistema nervioso central se divide básicamente en dos tipos. ¿Mm? En sistema nervioso central propiamente dicho, la clasificación anatómica del sistema nervioso sería sistema nervioso central, y por otro lado el sistema nervioso periférico. Es decir, cuando hablamos de sistema, estamos hablando del conjunto de órganos constituidos por tejido nervioso y por otros tejidos, por supuesto, pero esencialmente por tejido nervioso, que cumplen funciones de tejido nervioso y que se agrupan en un lugar en particular de nuestro organismo, ¿no? Que se agrupan en relación con otros sistemas de órganos, como por ejemplo el vascular, como el sistema muscular, como el sistema tegumentario, el óseo, y que cumplen con las funciones principalmente de recibir estímulos del entorno, procesarlos, bien, desarrollar conceptos que pueden ir desde conceptos superficiales a conceptos de mucha profundidad y posteriormente elaborar respuestas frente a esos estímulos o esos conceptos. Eso sería entonces el parámetro principal de nuestro sistema nervioso central. Es un sistema que se encarga de responder al entorno, y por entorno me refiero al entorno del sistema nervioso central, es decir, al entorno mismo del sistema dentro de nuestro cuerpo, o al entorno, al medio ambiente en donde vive el individuo. ¿Ok? Bien. Se considera entonces anatómicamente como sistema nervioso central a todo aquello, sistema nervioso central sería todo aquello que está rodeado por hueso. Anatómicamente, el sistema nervioso central es todo aquello que está rodeado por hueso. Es decir, el sistema nervioso central es todo aquello que está o dentro del raquis o dentro de la caja craneana, dentro de la cavidad craneana. Las estructuras o las partes del sistema nervioso que están rodeadas de hueso van a ser la médula, el tronco encefálico, el cerebelo, el diencéfalo y el telencéfalo, básicamente todo lo central. ¿Mm? Y anatómicamente se denomina sistema nervioso periférico a todo aquello que esté rodeado de tejido conectivo, que esté asociado a tejido conectivo. Uno está acostumbrado a ir a la facultad y en la facultad ver que digamos, los nervios, por ejemplo, el nervio mediano, los nervios periféricos, están solos, están sueltos en los preparados, pero en realidad lo que pasa es que ha habido un grupo de disección que se ha encargado de limpiar esos nervios durante mucha cantidad de tiempo. Han estado meses y meses y meses limpiando cada vaso, cada nervio, cada músculo, de todas las fundas o los infundíbulos de tejido conectivo que envuelven y que compartimentalizan estos nervios. Por lo tanto, vemos en el preparado de anatomía o en el atlas de anatomía te vas a encontrar el nervio peladito, solito, hermoso para que puedas ver su recorrido y sus relaciones. Si vos estuvieses en contacto con una persona viva y tuvieses que operar a esa persona viva, verías que esta no es la realidad, bien, en todos los casos. La mayor parte de las veces vas a encontrar a los nervios viajando dentro de fundas de tejido conectivo. Eso es lo normal, asociado a vasos, por supuesto, bien, a vasos tanto arteriales como venosos, y muchas veces a músculo. Todo deriva siempre de acuerdo del mesodermo, todo deriva del tejido conectivo.
¿Bien? Y se asocia directamente con el sistema nervioso, con el sistema muscular. Entonces, el músculo, el sistema nervioso y el tejido conectivo, de donde derivan los vasos y donde deriva el resto de los tipos de tejidos conectivos, ¿no? Aponeurosis y fascias, están todos, digamos, íntimamente relacionados. Migran en los mismos momentos, se forman embriológicamente en los mismos momentos. Por eso es que es muy importante recordar que se denomina anatómicamente sistema nervioso central a todo aquello que está rodeado de hueso, y se denomina sistema nervioso periférico a todo aquello que está asociado a tejido conectivo. A ver, perdón por hacer este tipo de líneas así muy desprolijas, pero bueno, no tengo mucho pulso con la mano que me toca escribir ahora. Estoy acostumbrado más al pizarrón, pero bueno. Entonces, repetimos, se denomina sistema nervioso central a todo aquello que toma relación con tejido óseo, es decir, que se relaciona con el tejido óseo, ya sea la columna vertebral o ya sea la caja craneana propiamente dicha, en donde está oculta. Básicamente, el sistema nervioso central está protegido por tejido óseo. Es tan importante que está protegido por tejido óseo. En cambio, el sistema nervioso periférico, los nervios y los ganglios periféricos, están todos directamente vinculados con tejido conectivo, con aponeurosis. Con tejido conectivo, es decir, con aponeurosis. Bueno, dicho esto, como una primera y bastante gruesa clasificación del sistema nervioso central, o el sistema nervioso en realidad anatómicamente hablando, ahora sí pasemos a nuestra clasificación funcional, que es lo que nos interesa particularmente en esta clase. El sistema nervioso, bien funcionalmente hablando, el sistema nervioso central y el periférico en realidad es esto, ¿no? Esto es como que es una clasificación global de todo el sistema nervioso, tanto el central como el periférico, pero lo vamos a ver mucho más representado a nivel del sistema nervioso central, ¿ok? El sistema nervioso, funcionalmente hablando, se clasifica en dos tipos de sistema nervioso. ¿Bien? Se clasifica o se divide en sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Autónomo. A ver, acá. Autónomo. Como sinónimos de autónomo vamos a encontrar vegetativo, el término vegetativo. Es un término que se va a utilizar mucho en el contexto entonces de todas las estructuras del sistema nervioso autónomo o vegetativo. También se le puede decir no somático, pero eso es un término que ya no se utiliza tanto. Autónomo o vegetativo, somático y autónomo. Nosotros vamos a utilizar principalmente esos dos términos. Entonces vamos a ver que hay muchas estructuras que vamos a estudiar durante este curso, que son estructuras somáticas, y hay muchas estructuras, de acuerdo, que son estructuras autónomas. Y uno dice, ¿qué es esto? Bueno, vamos a explicar qué es esto. Es decir, tenemos dentro de nuestro sistema nervioso central núcleos y sustancia blanca, tanto núcleos, que es sustancia gris, ¿no? Y haces, que son sustancia blanca en el sistema nervioso central, que algunos son autónomos y otros son somáticos. Un término que define a lo somático, es decir, una forma de definir a lo somático, es de la vida de relación. Es decir, hay libros antiguos que hablan del sistema nervioso de la vida de relación. ¿A qué se refiere con esto de la vida de relación? A ver si podemos hacer un abordaje lo más conciso posible. Bueno, una parte de tu sistema nervioso, ¿de acuerdo?, se encarga de coordinar y de regular todas aquellas funciones que, por ejemplo, uno no tiene capacidad de poder controlar voluntariamente. Estamos hablando, por ejemplo, tengo una parte de mi sistema nervioso central que se encarga de coordinar la frecuencia cardíaca, de aumentarla o de disminuirla en base a un conjunto de señales provenientes del entorno, y del entorno me refiero al entorno de mi propio cuerpo, es decir, dentro de mi cuerpo o afuera de mi cuerpo.
Si, por ejemplo, aumenta el consumo de oxígeno de los tejidos, aumenta la producción de dióxido de carbono, y ese aumento de la producción de dióxido de carbono va a estimular al sistema nervioso para que aumente la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. ¿Esto lo voy a controlar yo voluntariamente? No, claro que no. Esto se controla de manera autónoma. Entonces, esos núcleos y esas fibras blancas encargadas, de acuerdo, de regular la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, son completamente autónomas. Cada vez que yo me llevo una manzana a la boca, cuando la manzana entra en contacto con la boca, comienza a liberar sustancias que activan receptores en la mucosa de la lengua, en la mucosa de, digamos, de la boca en general, ¿no? De la cavidad oral en general, y eso inicia una secuencia de respuestas en todo mi tubo digestivo. Inicia el peristaltismo del esófago, bien se relaja el fundus gástrico, comienza con la producción de ácido clorhídrico, pepsina pepsinógeno y factor intrínseco, las mucosas del estómago, se contrae el píloro, aumenta el peristaltismo a nivel del intestino delgado, se contrae la válvula ileocecal, bien, comienza el peristaltismo a nivel del intestino grueso, se va relajando el fondo de la ampolla rectal, bueno, etc. Van produciendo un montón de diferentes procesos a lo largo del tubo digestivo, y todo eso yo lo controlo de manera voluntaria cada vez que me llevo una manzana a la boca. Tengo que estar pensando en que tiene que ocurrir todo eso para que esa manzana se pueda digerir. No, por supuesto que no. Siempre hay un cerebro dentro de mi propio cerebro que está controlando y coordinando todas esas funciones para que se puedan cumplir todos los procesos que me permiten a mí vivir. ¿Mm? Bien, cada vez que yo inspiro, estoy concentrado en que todos los músculos intercostales se estén contrayendo al mismo tiempo para permitir que haya una distensión del parénquima del pulmón de manera homogénea y que el aire entre en los lugares, digamos, en las áreas pulmonares que tiene que entrar. No, por supuesto que no. Yo simplemente inspiro. Es más, lo hago de manera prácticamente automática, ¿no? Si yo me voy a acostar, me voy a dormir, ¿tengo que estar pensando mientras estoy durmiendo que tengo que estar inspirando y expirando? Por supuesto que no. Eso también se activa de manera autónoma. Quiere decir que hay un conjunto de estructuras dentro de mi sistema nervioso central que se encargan de controlar aquellas funciones sobre las cuales yo, por un lado, no necesito tener, bien, una actividad consciente, no necesito tener conciencia de esas actividades porque se cumplen solas. Y por otro lado, yo no tengo posibilidad de controlarlas. Gracias a Dios no tengo posibilidad de controlarlas. Bien, la capacidad de control sobre esas funciones también me haría dependiente de activarlas en el momento en donde se necesiten activar. ¿Ok? Y les puedo asegurar que yo particularmente, si tuviese que acordarme de respirar cada vez que me voy a dormir, seguramente no hubiese vivido muchos meses. Es decir, no estaría vivo ahora hace 35 años acá viviendo en la faz de este planeta. Bueno, ¿por qué? Porque gracias a Dios tengo un sistema, bien, un sistema nervioso autónomo que me permite cumplir con esas funciones sin necesidad de que mi conciencia esté encargada de cumplir con esas funciones. A eso se le conoce entonces con el nombre del sistema nervioso autónomo, aquel que cumple con toda esa secuencia infinita de diferentes funciones en que se activan constantemente en mi cuerpo para permitirme a mí, que soy el portador de este cuerpo, poder disfrutar de ciertas situaciones, poder disfrutar de, no sé, de comer una rica comida, poder a esa comida digerirla como corresponde, bien, poder disfrutar del sueño fisiológico, poder disfrutar de un montón de diferentes situaciones, básicamente todo. Toda la vida estaría vinculada con la actividad de este sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático es aquello de lo cual yo sí tengo control. Es aquella pequeña parte, pero aquella parte muy evolutiva, lo más evolutivo que tenemos, de lo cual yo sí tengo control. Tengo control en el sentido de que tengo participación de lo que ocurre en ese sistema. Por ejemplo, a ver, si yo quiero en este momento, enfrente mío estoy sentado en una mesa y al lado mío tengo una taza con café que me acabo de preparar antes de comenzar la clase hace 5 minutos.
¿Ok? Bueno, si quiero agarrar esta taza de café como estoy haciendo en este momento, puedo dirigir mi mano de manera completamente voluntaria. Yo puedo decidir hacia dónde va la mano, con qué velocidad y con qué fuerza. Puedo prensar la taza, puedo tomar la taza, puedo levantarla alejándola de la mesa, me la puedo acercar hacia los labios, puedo apoyar el borde de la taza sobre los labios y puedo succionar parte del contenido, que en este caso es café. Y todo eso, bien, si bien no estoy pensando fase por fase, pero sí estoy decidiendo cuál es la secuencia de movimientos y cuál es la secuencia motora compleja que me permite realizar esa actividad. ¿Ok? Entonces todo esto yo lo hago de manera voluntaria. Cuando quiero dejar de hacerlo, dejo de hacerlo y comienzo a hacer otra cosa. Bueno, todo eso en donde yo puedo participar, ¿se entiende? Todo eso aquello que yo puedo decidir está controlado, gobernado por una parte de mi sistema nervioso central que se denomina somático. Ahora, no sé, supongamos que una persona con un cigarrillo te quema la mano, te apoya la punta incandescente del cigarrillo sobre la mano, entonces al apoyar la punta incandescente del cigarrillo sobre la mano, te va a generar dolor, por supuesto, ¿no? Bien, ese dolor, uno lo siente, lo percibe conscientemente, uno es consciente de que te está doliendo la mano porque te están apoyando un cigarrillo. Claro, por supuesto que sí. Quiere decir que uno está participando de esa situación, de esa experiencia. El sistema nervioso sensitivo, encargado de llevar información de que me estoy quemando, también es parte del sistema somático, porque yo tengo un grado de participación. Y uno dice, y bueno, pero ¿en qué actividad sensitiva yo no tengo participación? Bueno, a ver, les voy a dar un ejemplo. El píloro, ¿bien? Que es un esfínter que hay al final del estómago. El estómago es un órgano muy complejo que se encuentra ubicado en la, digamos, en la parte superior del abdomen. ¿Mm? Ese órgano, estamos hablando del estómago, recibe el alimento, lo procesa, lo tritura, lo transforma en una sustancia mucho más simple, en que se denomina quimoácido, y ese quimoácido pasa luego a la parte del tubo digestivo que se va a encargar de absorber todas sus propiedades nutricionales. Bueno, pero para que cuando el alimento se está procesando y está viendo toda esa función de trituración del alimento hasta transformarla en sustancias más simples, bien, durante todo ese momento no tiene que haber pasaje al intestino delgado del alimento. El alimento debe quedarse dentro del estómago para poder triturarse como corresponde, para poderse mezclar con los jugos gástricos como corresponde. Si el píloro estuviese abierto o estuviese permeable, por las diferencias de presiones que ocurren dentro del estómago, lo más probable es que una parte de ese alimento digamos, no adecuadamente procesado, es decir, que no ha terminado de procesarse, pasaría al intestino delgado, y el intestino delgado no podría hacer mucho, quiere decir que se desaprovecharía. Para que eso no ocurra, el píloro tiene que estar fuertemente contraído. Ahora, ¿uno se encarga conscientemente de contraer el píloro? Obviamente que no. Obviamente que no, no. Yo no estoy pensando en contraer el píloro bien cada vez que me como una manzana o cada vez que me como una milanesa. Por supuesto que no. ¿Ok? Ahora, ¿uno siente el píloro? Es decir, ¿uno siente que el píloro está contraído fuertemente? Tampoco. Y sin embargo, el sistema nervioso tiene control sobre el píloro, es decir, el píloro está inervado sensitivamente, pero esa inervación sensitiva, como no es útil biológicamente, no ha sido útil a lo largo de todo el desarrollo bien, evolutivo de las especies, nosotros no contamos de manera consciente con la recepción de esa, digamos, de esa sensibilidad. Ese tipo de sensibilidad se denomina interocepción, y todos, absolutamente todos los órganos tienen un control interoceptivo, es decir, todos los órganos están inervados por el sistema nervioso sensitivo, pero el autónomo, el vegetativo, el que no me permite a mí tener control sobre ese tipo de sensibilidad, porque básicamente no la necesito. No me cambia nada en la vida que yo sienta que el píloro está fuertemente contraído a que no lo sienta. La realidad es que no es necesario y por lo tanto el sistema nervioso no va a estar sobrecargando tu mente de información que vos no necesitas tener. ¿Se entiende esto? Ahora, si a mí me están quemando la mano, sí, eso es biológicamente muy importante, porque si bien un cigarrillo no me va a generar mucho daño, pero mi sistema nervioso no discierne que es un cigarrillo o no. Mi sistema nervioso discierne o entiende de que hay algo que está agrediendo la piel y de lo cual hay que rápidamente retirarse. Es decir, entiende que hay algo, una noxa, un agente agresor, que está agrediendo parte de la piel,
y que lo más sabio es retirar rápidamente el segmento corporal que está siendo agredido del foco en donde se encuentra la noxa, para evitar bien mayores desastres, mayores problemas. Entonces, en ese caso, sí, bien, me inerva con dolor, me produce un gran dolor en ese lugar para que yo active de manera consciente o inconsciente un reflejo de retirada y pueda retirar la mano o el segmento que está siendo agredido del foco en donde se encuentra la noxa que está agrediendo mi cuerpo. Entonces, en ese caso sí, tengo información, por supuesto, de naturaleza consciente, tengo información somática. ¿Ok? Entonces, repetimos, lo somático es todo aquello de lo cual yo puedo participar de manera consciente, ya sea eligiendo la actividad motora que quiero realizar o bien participando de una sensibilidad, que si bien yo no tengo control sobre la sensibilidad, porque sería hermoso poder decidir cuándo me duele y cuándo no me duele, ¿de acuerdo? El hecho de que yo tenga conciencia de que algo me está doliendo, ya lo hace ser somático. Entonces, ¿bien? La palabra somático representaría un nivel, ¿bien?, del sistema nervioso central que me permite a mí tener participación de lo que se haga, ya sea decidiendo la actividad motora que se realiza o percibiendo de manera consciente aquello que se está recibiendo del entorno, en aquellas sensibilidades provenientes del entorno. Y por sensibilidades entendemos no solamente lo cutáneo, sino que también lo visual, lo auditivo, lo gustativo, lo olfatorio, ¿ok? Todo lo que entra por las puertas de las percepciones, todo eso bien ingresa y viaja por dentro de estructuras que son somáticas, es decir, estructuras que son conscientes, por decir de alguna manera. ¿Ok? Bien, el sistema nervioso somático, este que está acá, el que me permite tener participación de lo que ese sistema está haciendo, de lo que ese sistema está procesando, de lo que ese sistema está decidiendo, se subdivide a su vez, es decir, se vuelve a dividir en dos tipos de sistemas nerviosos somáticos. El sistema nervioso somático motor, conocido como somatomotor, vamos a ponerle como corresponde, somatomotor, motor, y la parte sensitiva, que es la que estábamos charlando recién, ¿no? El sistema somatosensitivo. Somatosensitivo. Cuando hablamos de sistema somatomotor, podríamos a la palabra somatomotor en cierta manera resumirla o en cierta manera definirla, ponerle un sinónimo, y ese sinónimo sería la palabra voluntario. El sistema, bien, somatomotor es un sistema voluntario que me permite a mí ejercer mi voluntad motora para poder cumplir cualquier tipo de actividad. Con mi sistema somático somatomotor, es decir, con mi sistema voluntario, yo puedo agarrar la taza, puedo levantarla, me la puedo llevar a la boca, puedo tomar un trago de café, puedo dejar la taza de nuevo, puedo salir a correr, puedo frenar, puedo caminar por la calle y puedo frenar cuando quiero, puedo arrancar de nuevo, es decir, puedo hacer cualquier tipo de actividad que yo desee hacerlo dentro de mis posibilidades, por supuesto, ¿no? Todo lo voy a hacer con el sistema somatomotor, con el sistema voluntario. ¿Ok? Bien. Y el sistema somatosensitivo se podría definir con una palabra, que es la palabra consciente. Quiere decir que todos los estímulos que se estén procesando en este sistema somatosensitivo van a ser conscientes. Si una sensibilidad está llegando a un núcleo somatosensitivo, esa sensibilidad es obligatoriamente consciente. Vos tenés que estar consciente de esa sensibilidad, tenés que estar percibiendo esa sensibilidad. ¿Okay? Es decir, tenés que estar siendo consciente de que eso está ocurriendo en tu cuerpo. No sé, me duele una muela, por ejemplo, bueno, obviamente voy a ser consciente que me duele una muela, ¿sí? El dolor de muela es un dolor espantoso y el dolor de muela viaja por un conjunto de estructuras que son obviamente somatosensitivas. Si no, no existiría el concepto de dolor de muela si fuese autónomo. ¿Ok? ¿Hasta acá estamos bien? Perfecto. El sistema nervioso vegetativo, el sistema nervioso visceral, también se subdivide en estas dos clasificaciones anteriormente nombradas. Bien, en autónomo motor, a lo autónomo motor se lo conoce también con el término de vísceromotor, porque son las vísceras principalmente las que tienen inervación autónoma, por lo tanto, se lo conoce con el nombre de vísceromotor. Si hay una palabra que define a lo vísceromotor, es la palabra involuntario.
Toda actividad que produzca el sistema vísceromotor es involuntaria, es eminentemente involuntaria. Y después tenemos también, por supuesto, su contraparte sensitiva, que se va a denominar víscerosensitivo. Víscerosensitivo. Sistema nervioso autónomo víscerosensitivo. El cual, si tuviésemos que utilizar nuevamente una palabra para definirlo, sería la palabra, obviamente, inconsciente. Inconsciente. Bien. Ahí está. Entonces, esas serían las 4 grandes clasificaciones de nuestro sistema nervioso. A ver, si alguien no entendió de lo que estamos hablando, vamos a ponerlo de otra manera. Si nosotros agarramos a una persona y a esa persona le sacamos el sistema nervioso, todo su sistema nervioso, la médula, el tronco encefálico, el cerebelo, el diencéfalo, el telencéfalo, el cerebro entero completo, y tuviésemos la posibilidad de ir fraccionando o separando todos los núcleos y dejarlos por un lado, todas las fibras blancas y dejarlas por otro, es decir, armar, digamos, separar como si fuese un rompecabezas, separar todo el sistema nervioso central. Cada cosa por su lugar, ¿sí? cada cosa por separado. ¿Mm? Lo primero que podríamos hacer es agarrar y a todas esas estructuras, que deben ser cientos de millones de estructuras, dividirlas en 2 grandes grupos. Un grupo, que va a ser más pequeño, va a ser el grupo de estructuras somáticas. Y en el otro grupo me van a quedar todas aquellas estructuras que son autónomas. A su vez, a las estructuras somáticas las voy a poder dividir en motoras y en sensitivas, que voy a tener estructuras somatomotoras y somatosensitivas. Obviamente acá los grupos se van a reducir, ¿no? Van a tener poca cantidad de estructuras somáticas y poca cantidad de estructuras, somatomotoras y poca cantidad de estructuras somatosensitivas. Y al todo lo autónomo, que es un gran grupo de estructuras, es más del 70% de todo nuestro sistema nervioso central, a todo eso también lo puedo dividir en motor y en sensitivo. ¿Ok? Si puedo dividir un grupo de estructuras que van a ser vísceromotoras, un grupo de estructuras que van a ser víscerosensitivas. ¿Entienden? Entonces todo nuestro sistema nervioso estaría dividido en esos 4 grandes grupos. Somatomotor, somatosensitivo, vísceromotor y víscerosensitivo. Están todas ordenadas dentro de nuestro sistema nervioso y sería lo ideal, pero no, están todas medias mezcladas. Así que hay que irlas conociendo de a poco. Pero vamos a hablar de muchos núcleos somatomotores, vamos a hablar de muchos núcleos vísceromotores, vamos a hablar de muchos núcleos somatosensitivos y muchos núcleos víscerosensitivos. Es importante recordar que cuando hablemos de un núcleo somatomotor, por ejemplo, un núcleo somatomotor es el tálamo, un núcleo somatomotor es el globo pálido, es el putamen, un núcleo somatomotor es el núcleo motor del doceavo par, el núcleo motor del hipogloso, ubicado en el ala blanca interna. Bueno, todas esas estructuras, entonces, que vayamos hablando, es importante que cuando digamos, bueno, el núcleo motor del hipogloso es un núcleo somatomotor, que ustedes recuerden que la palabra somatomotor significa que es un núcleo voluntario, que es un núcleo motor voluntario. Por lo tanto, bien, con ese núcleo yo voy a poder realizar alguna actividad voluntaria. ¿Entiendes? Es decir, ese núcleo me va a servir a mí para yo poder realizar alguna actividad voluntaria. Cuando hablemos, por ejemplo, que el núcleo sensitivo principal del trigémino ubicado en la protuberancia, ¿no? En la columna sensitiva dorsal de la protuberancia, es un núcleo que forma parte de los núcleos somatosensitivos. Es importante que recordemos que la palabra somatosensitivo significa que es sensitivo consciente. Por lo tanto, todos los estímulos que estén llegando a ese núcleo y posteriormente de ahí estén viajando hacia la corteza, digamos, a la corteza somatosensitiva, ¿no? Es decir, al cerebro somatosensitivo para su procesamiento final, todos esos estímulos van a ser conscientes. Yo voy a ser consciente de ello, voy a sentir todo lo que ese núcleo siente. ¿Ok? Ahora, cuando vemos, por ejemplo, que el núcleo del tracto solitario, que el fascículo del tracto solitario es un núcleo víscerosensitivo, yo voy a entender que ese núcleo va a recibir millones de informaciones provenientes de diferentes partes del cuerpo, pero que de eso yo no voy a tener ningún tipo de información consciente. Yo no voy a saber qué es lo que ese núcleo está recibiendo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no lo necesito, porque la naturaleza no me ha dotado de la capacidad de poder percibir conscientemente ese tipo de información. Y cuando hablemos que, por ejemplo, la cadena simpática laterovertebral está formada por un conjunto de ganglios
y los ganglios, ¿de acuerdo? Son estructuras visceromotoras, periféricas. Voy a saber que las neuronas que están ubicadas dentro de esos ganglios, ¿ven?, generan movimientos, por supuesto, de vísceras, de músculo liso, de un montón de cosas, pero que yo eso no lo controlo. Así que, en definitiva, no voy a saber qué es lo que está pasando con esos núcleos, sino voy a saber qué es lo que esos núcleos están haciendo. ¿Ok? Lo único que sé es que están funcionando de manera completamente inteligente para que mi cuerpo pueda cumplir con todas las funciones que yo necesito que se cumplan para poder seguir vivo. ¿Ok? Bien. Sigamos clasificando, porque esto no terminó acá. Bueno, todas esas estructuras de esos cuatro montoncitos que me quedaron entonces, que van a ser, ¿bien?, la parte somatomotora, la parte somatosensitiva, la parte visceromotora y la parte viscerosensitiva. De esos 4 montoncitos vamos a agarrar solamente la parte somatomotora. Agarramos entonces la parte somatomotora. ¿Y qué hacemos con la parte somatomotora? La vamos a volver a clasificar, la vamos a volver a dividir a la parte somatomotora. Ok, esos núcleos somatomotoros los vamos a volver a dividir nuevamente en 2 tipos de núcleos, porque el sistema somatomotor se vuelve a subdividir en 2 tipos de sistemas, de subsistemas, que se van a denominar piramidal y se van a denominar extrapiramidal. Bueno, no hay que volverse loco con estos términos. Los términos están relacionados con una cuestión anatómica. Bien, las fibras del sistema piramidal, es decir, las estructuras del sistema piramidal se llaman así porque pasan por dentro de las pirámides del bulbo. Las que no pasan por dentro de la pirámide del bulbo, es decir, las que pasan por detrás de la pirámide del bulbo o los laterales de la pirámide vulvar, se denominan extrapiramidales, bien, en alusión a que no pasan por las pirámides del bulbo. Pero básicamente esto no define nada de su función. Dijimos que tanto el sistema piramidal como el sistema extrapiramidal son sistemas somatomotores, por lo tanto son sistemas motores voluntarios. Todo lo piramidal me permite a mí cumplir con funciones motoras voluntarias que yo quiero realizar, y lo extrapiramidal también. Si pudiésemos definir a lo piramidal, a las estructuras piramidales con una sola palabra, podríamos decir que las estructuras piramidales son, es decir, los núcleos piramidales son núcleos motores voluntarios, pero de tipo agonista, ¿sí? Son motores, claro, motores voluntarios, pero de control principalmente agonista. Ya después, cuando abordemos la parte de vías motoras, vamos a volver a tocar estos conceptos. El concepto de piramidal agonista. Y vamos a decir que lo extrapiramidal es lo que se encarga del control de sinergistas antagonistas, ¿ok? Sinergistas antagonistas, y además se encarga del control de movimientos de tipo servoasistidos. ¿Qué es todo esto? No tiene mucha importancia hablarlo ahora, solamente lo nombramos para que tengan algún recuerdo en su mente de haber escuchado hablar de esto en algún momento. Pero esos son temas más de fisiología que se van a tocar más el año que viene cuando estén cursando fisiología. Ahora no sé si tiene mucho sentido ponerse a estudiar y hacer demasiada profundidad en esto, porque no quiero que nos perdamos conceptualmente. Quiero que tengamos las cosas claras en la cabeza, ¿sí? Un esquema simple y claro. Entonces, les voy a poner un ejemplo rápido sobre la parte agonista, sinergista y antagonista respectivamente. Supongamos que yo quiero levantar una taza, ¿no? Si quiero levantar una taza, para poder levantar una taza, ¿sí?, para poder agarrar la taza que tengo en este momento con café sobre la mesa, tengo que llevar la mano hacia la taza, tengo que hacer la prensión, tengo que rodear la taza con mis dedos, tengo que apretar la taza para que no se me caiga, y la tengo que levantar. Cuando hago el movimiento de levantarla, es decir, de llevarla hacia la boca, lo voy a lograr o lo voy a hacer a través de la flexión de la articulación del codo, ¿no? Entonces voy a estar acercando el antebrazo al brazo para de esa manera también acercar la taza a mi boca. ¿Ok? Bueno, vamos a analizar entonces rápidamente este movimiento de flexión del antebrazo sobre el brazo.
Para yo poder realizar este movimiento con cierta destreza motora, con cierta gracia motora, por decir de alguna manera, y que no me esté temblando la mano, o que el movimiento no sea demasiado rápido o demasiado lento, o no sea demasiado fuerte y termine volcándome todo el café encima. Bueno, para que todos esos tipos de movimientos puedan pasar con una cierta sutilidad motora, que es algo que caracteriza mucho el sistema nervioso del ser humano, esa sutilidad motora que me permite dibujar, que me permite pintar, que me permite tocar un instrumento, cosa que no se ve por ahí en otros mamíferos de la naturaleza, en otros animales, mucho menos obviamente los demás reinos. Pero para poder cumplir con esa sutilidad motora se deben activar ciertos sistemas de control secundario al movimiento central. A ver, ¿qué queremos decir con esto? Vamos a descomponer el movimiento entonces del codo. Esto que vamos a hacer ahora es válido para cualquier tipo de movimiento. Pero como tenemos cientos de millones de tipos de movimientos, no podemos analizarlos en todos. Vamos a analizar este movimiento, que es un movimiento grande. Es un movimiento bastante simple, aparte para poder entender esta diferencia entre piramidal y extrapiramidal. Cuando yo hago la flexión, el músculo encargado de cumplir o de llevar esa flexión, es decir, de acercar el antebrazo al brazo, de llevar la articulación del codo en flexión, es el músculo braquial anterior. El braquial anterior va a ser el responsable de realizar este movimiento, de hacer más del 60% del trabajo mecánico durante todo el movimiento, y además es el que inicia el movimiento. Cuando un músculo es el responsable de iniciar un movimiento y hace más del 60% del trabajo mecánico en, digamos, la realización de este movimiento, a ese músculo se lo denomina agonista. Ese es el músculo principal de un movimiento. No quiere decir que sea el único músculo que realiza ese movimiento. Seguramente alrededor del braquial anterior van a haber otros músculos que ayuden a que el movimiento sea más preciso. Este resto de músculos que ayuda a que el movimiento sea más preciso serían en este caso los músculos epicondilios mediales, el bíceps braquial, bien, bueno, varios músculos del antebrazo. Es decir, hay un conjunto de otros músculos que, si bien no son los que inician el movimiento y no son los que se llevan gran parte del trabajo durante el movimiento, sí son músculos que ayudan a que el movimiento sea más preciso, más perfecto, más sutil, tenga más gracia. ¿Okay? Esos músculos que van a ayudar en esta fase más fina del movimiento, pero que no son los músculos en donde repercute el trabajo mecánico, el esfuerzo principal, se denominan sinergistas. Y por último, para yo poder hacer la flexión, alguien me tiene que relajar el extensor, el músculo opuesto. Porque si alguien no me relaja el extensor, que es el músculo opuesto a la flexión que yo quiero hacer, voy a estar peleando contra el músculo extensor y contra el tono muscular del músculo extensor para poder hacer el movimiento, y por lo tanto el movimiento va a requerir más cantidad de energía de lo normal y va a ser más torpe de lo normal, es decir, va a tener mayor torpeza, menos utilidad motora de lo que debería tener en realidad. Entonces, cada vez que yo contraigo el braquial anterior para poderme llevar la taza desde la mesa hacia la boca, al mismo tiempo se contraen un conjunto de músculos que hacen que el movimiento tenga más precisión, sea más perfecto, tenga más utilidad, tenga más gracia motora. Y al mismo tiempo también alguien me está inhibiendo al antagonista para que el movimiento pueda ser 100% perfecto. ¿Entienden? Bueno, entonces, el sistema piramidal es el encargado de controlar directamente al braquial anterior. Entonces, voy a tener una fibra piramidal que baja desde el cerebro a la médula y de la médula al músculo, que es esa fibra piramidal va a ser la encargada de darle la fuerza al músculo para que el músculo pueda llevar la taza. Y después voy a tener una secuencia de núcleos alrededor de este sistema piramidal que van a estar también descargando, pero van a descargar solo los músculos sinergistas para hacer que el movimiento sea más perfecto, y van a también descargar una señal inhibitoria sobre el antagonista, que en este caso va a ser el extensor, para que el movimiento sea más perfecto todavía aún y no tenga que estar gastando energía sin sentido. ¿Entienden esto? Entonces, todo esto son los diferentes sistemas piramidales y extrapiramidales que me encuentro.
Bueno, pasamos a la categoría de lo somatosensitivo. Lo somatosensitivo también tiene una subclasificación. Dentro del sistema somatosensitivo vamos a encontrar sistemas o núcleos o, digamos, estructuras de la sensibilidad general, no quería mayúscula. Vamos a encontrar núcleos de la sensibilidad general y núcleos, bien, de la sensibilidad especial, o estructuras que forman parte de la sensibilidad especial. ¿Mm? Cuando hablamos de sensibilidad general, estamos hablando básicamente de 4 tipos de sensibilidad, que van a ser el tacto grueso, el tacto fino, la termoalgesia o tacto termoalgésico, termo es temperatura y algesia es dolor, la termoalgesia, es decir, la sensibilidad del dolor y la temperatura. Y finalmente nos vamos a encontrar con la sensibilidad conocida como sensibilidad trigeminal, que es lo mismo que lo anterior, pero para el rostro. La sensibilidad trigeminal es la sensibilidad que nuclea al tacto fino, al tacto grueso, a la termoalgesia, pero solamente para el rostro, ¿ok? Para el rostro y regiones comunes de cara y cráneo. Esto después lo vamos a desarrollar más en profundidad durante el curso. Bien. Y cuando hablamos de sensibilidad especial, hablamos de los 4 grandes sistemas sensitivos más importantes que van a ser. Por un lado, la visión, esto sí vamos a ponerlo en mayúscula para que se entienda de que tiene mucha más jerarquía. La visión, la audición, audición, el sentido del gusto, y el sentido propiamente del olfato. Visión, audición, gusto y olfato. Esos van a ser los 4 sistemas sensitivos, ¿de acuerdo? Especiales. Vamos a tener un sistema completo de la visión, muy complejo. Bien, la sensibilidad visual es un tipo de sensibilidad muy, pero muy compleja. Si bien no tenemos el sistema visual, el mejor sistema visual en toda la naturaleza, nuestro sistema visual es muy complejo. La audición, el gusto y el olfato. Y después la sensibilidad general, que sería el tacto ordinario, el tacto grosero, el tacto protopático, el tacto fino, que tenemos en las palmas de las manos, en la palma de los pies, en la boca, en la lengua, y en la región genital, en los genitales externos, tenemos este tacto altamente discriminativo, esta sensibilidad epicrítica, esta sensibilidad bien, altamente fina, ¿no? Es decir, altamente exacerbada. La termoalgesia, que es la sensibilidad del dolor y la temperatura, y la sensibilidad trigeminal, que es todo lo anterior, pero para el rostro y regiones comunes de cara y cráneo. Son los 2 tipos de sensibilidad consciente. A la sensibilidad especial también se la conoce como sensorialidad. Sensorialidad. Ok, bueno, resulta que así como el sistema somatomotor, el sistema motor voluntario está dividido en pirámido extrapiramidal, es decir, en 2 tipos de sistemas somatomotores, el sistema visceromotor no se queda atrás y también está dividido en 2 tipos de sistema motor involuntario. En 2 tipos de sistema motor involuntario. Estos 2 tipos de sistema motor involuntario se van a cansar de escucharlos durante toda la carrera. En gran parte de la batería farmacológica que tenemos para controlar funciones orgánicas están basadas en el control del sistema nervioso autónomo, ¿bien? Es decir, del sistema visceromotor, de estos 2 sistemas que vienen ahora. Uno se denomina simpático, habrán escuchado hablar del sistema nervioso simpático, también con mayúscula, simpático, y del sistema nervioso parasimpático.
parasimpático. Bueno, estos son los dos grandes subsistemas del sistema nervioso motor autónomo. Estos son los dos grandes tipos de sistema nervioso motor autónomo que tenemos. Entonces, todos nuestros núcleos visceromotores se dividen en núcleos simpáticos y en núcleos parasimpáticos, por decirlo de alguna manera. Y de ahí salen fibras simpáticas y parasimpáticas, cada uno con sus características especiales. Bueno, ya lo veremos todo eso más adelante también. No se preocupen, ahora solamente estamos dando un primer abordaje muy superficial a todo esto. ¿Ok? El simpático se encarga principalmente del control de las funciones orgánicas durante, escuchen esto muy bien, durante cualquier tipo de actividad que esté vinculada con la lucha, con la pelea, con la huida o con el estrés. En cualquier situación donde vos estés en estrés, o estés en una situación de lucha para proteger tu vida, de huida para proteger tu vida, o de pelea para proteger tu vida, ¿de acuerdo? En esas situaciones estarías bien, activando el sistema simpático, por decirlo de alguna manera. El simpático te va a dotar muy rápidamente de gran cantidad de fuerza en los músculos, te va a dotar rápidamente de un gran flujo de sangre altamente oxigenada hacia el cerebro para que tu cerebro funcione mejor, sea más eficiente, te va a dilatar las pupilas para que puedas ver mejor en una situación de potencial riesgo, ¿entendés? Es decir, te va a capacitar de manera muy rápida para que vos puedas cumplir con cualquier tipo de actividad motora que pueda proteger potencialmente tu vida. Hoy en día, bueno, nosotros no nos levantamos y andamos caminando por el bosque y somos potenciales desayunos de algún león. Pero en algún momento eso ocurrió, en algún momento bien, fuimos animales que andábamos por el bosque y siempre había un depredador por ahí, por lo tanto se debía activar este sistema de alarma que me permite a mí bien, pasar de un estado de reposo en donde voy caminando relajadamente, donde estoy acostado relajadamente, a un estado en donde la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, bien, se activan de manera espontánea, se liberan grandes cantidades de adrenalina, puedo salir corriendo, puedo desarrollar una fuerza herculeana si es necesario para poder pelear contra cualquier tipo de amenaza a mi vida. Entonces todo eso lo va a hacer el sistema simpático. El sistema parasimpático va a ser exactamente lo opuesto. El sistema parasimpático es el sistema, de acuerdo, de la relajación, del relax, del estudio, de la digestión, de todo lo que sean procesos en que requieran poca cantidad de energía física y mucha cantidad de energía metabólica. El parasimpático se activa principalmente cuando uno termina de comer y el simpático lo que hace es coordina, el parasimpático lo que hace es coordina todas aquellas funciones metabólicas. El parasimpático te va a sacar la sangre de los músculos, te va a sacar la sangre del cerebro, te la va a mandar toda al tubo digestivo para que la digestión sea más rápida y más eficiente. Ese es el motivo por el cual es decir, después de una ingesta copiosa de alimentos, después de que comiste mucha cantidad de alimento, te sentís un poco más pesado, te sentís más enlentecido, y sí, claro, el parasimpático está, digamos, le está dando mayor predisposición, le está dando mayor digamos, le está dando mayor importancia a la parte digestiva y a la parte metabólica en ese momento que a todo lo demás. Es por eso que te está faltando sangre en el cerebro, te está faltando sangre en los músculos, sentís que el cuerpo pesa 1 tonelada, y bueno, sí, es normal, ¿no?, que eso ocurra, porque eso es lo que hace el parasimpático. El parasimpático también te permite concentrarte, el parasimpático también regula el flujo, digamos, de sangre oxigenada a ciertas partes del cerebro anterior, que es el que estaría vinculado con el entendimiento, con la comprensión. El parasimpático está vinculado con todo lo más elevado en el ser humano, con el amor, con lo creativo, con todo eso, todas son funciones que están coordinadas por el parasimpático. El parasimpático tiene una muy importante función durante la fisiología de la sexualidad, ¿ok? Entonces el parasimpático es algo como más elevado todavía, en cambio el simpático es algo más animal, más de protección. El simpático está muy vinculado con la violencia, con ejercer violencia, porque en una situación de salvar tu vida necesitas seguramente ejercer violencia contra cualquier agente potencialmente agresor. Entonces, esa sería la gran diferencia entre el simpático y el parasimpático y las grandes funciones que cada uno cumple. Después vamos a ahondar mucho más. Ahora solamente estamos hablando de un esquema general de todo esto. El viscerosensitivo está formado por un conjunto de estructuras que se denominan interoceptivas, encargadas de inervar sensitivamente todas las vísceras y de las cuales no se habla mucho, creo que tampoco se conoce demasiado o no importa demasiado porque la visceropercepción no es algo muy importante, a no ser de que haya un daño de un órgano hueco
donde la visceropercepción se cancela y se reemplaza por un proceso de percepción somática en donde comienza a doler la víscera hueca, ¿no? En donde comienza a doler aquel órgano que está lesionado, que está lastimado. Pero bueno. Entonces, esto es la clasificación funcional del sistema nervioso. Todo lo que hemos charlado hasta acá se va a volver a hablar a lo largo de todo el curso, por lo tanto es muy importante que lo tengan 100% presente a todo esto. ¿Ok? Bien. Hasta acá hemos llegado entonces con esta pequeña parte de clasificación del sistema nervioso central, desde el punto de vista funcional. Nos vemos, chicos, en la próxima clase.